Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este debate en el cual trataremos la temática narrativa andina característica de Óscar Colchado. Este cuentista, a lo largo de sus múltiples obras y textos, buscó representar al mundo andino y a la vida del hombre de esta comunidad y sus creencias. En sus palabras, esto lo hizo de una manera novedosa, y hay quienes así lo creen. Sin embargo, hay otros que defienden y sostienen una opinión contraria a aquella afirmación. Siguiente diapositiva, por favor. Es así como en este debate se buscará discutir y dar respuesta a la pregunta: ¿considera que los cuentos de Óscar Colchado son una representación novedosa de la literatura andina? Y para ello tenemos a John Araujo y a Diego Barreto, quienes están a favor de la narrativa novedosa de Óscar Colchado, y también a David, quien plantea una postura contraria. Siguiente diapositiva, por favor. Así pues, el debate consta de dos rondas, ambas con un tiempo de duración de 5 minutos cada una, en la cual en la primera ronda un integrante del primer grupo argumentará su tesis en un periodo máximo de 2 minutos y medio. Luego de eso, un integrante del segundo grupo contraargumentará esto, y en la segunda ronda será ahora un integrante del segundo grupo quien empiece y un miembro del primer grupo quien planteará su contraposición. Siguiente diapositiva, por favor. No, es ahí. Bueno, entonces, dando comienzo con la primera ronda, le pido a Diego Barreto que prenda su micrófono para que nos exponga su punto de vista. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con una postura a favor de la nueva narrativa o la nueva literatura o las novedades que presenta el escritor Óscar Colchado Lucio. Primero, para poder determinar esto, es necesario tener en cuenta los orígenes o la influencia que éste ha presentado a lo largo de su primera etapa, que como todos conocemos es la niñez, en la cual éste ha sufrido gran influencia de la tradición oral. En el seno materno de este autor podemos evidenciar las grandes tradiciones, costumbres y mitos provenientes de la cultura andina, por lo que para este autor le generaría una gran controversia a lo largo de su carrera y es por lo cual sería reconocido más adelante. Basado en esta influencia, hay muchos que sostienen que Óscar Colchado presenta influencia, por ejemplo, de autores como José María Arguedas, Osvaldo Reynoso o inclusive Francisco Izquierdo Ríos, debido a las novedades de su narrativa referente al andino o a lo quechua. Ahora, basándonos en esto, podríamos determinar tres pilares fundamentales del por qué sí es novedosa su narrativa. En primer lugar, tenemos la consolidación de la identidad de peruano o la consolidación de la identidad como andino. ¿A qué nos referimos con esto? Óscar Colchado nos plantea a lo largo de su tesis y narrativas que el peruano se identifica únicamente con la tendencia occidental, por lo que es necesario encontrar una especie de balance o equilibrio entre lo que es occidental y andino, para poder así de esta manera determinar la referencia histórica, cultural y milenaria de estas culturas a lo largo de toda su narrativa. El segundo punto importante de la narrativa de Óscar Colchado y que sí presenta una novedad es la cosmovisión andina, producto de la interacción de la tradición oral antes mencionada. Podemos ver que esta cosmovisión andina siempre ha sido triárquica en torno a las narrativas y cuentos que él ha plasmado a lo largo de su trayectoria, por lo que prima o es de suma importancia entender que este autor presenta una cosmovisión si bien tradicional, pero con ciertos matices occidentales debido a los estudios posteriores en literatura clásica que éste ha presentado. Ahora bien, en un tercer punto y como pilar fundamental y una de sus características más representativas en su narrativa, tenemos las libertades o las nuevas formas y variaciones del lenguaje en torno a la lengua materna y a la segunda lengua. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, tenemos que Óscar Colchado tiene como primera lengua en la narrativa, ojo, el quechua y en algunos casos algunas lenguas andinas, por lo que es necesario determinar la segunda lengua, la cual sería el español o castellano, por lo que es aquí donde se presentan las variaciones. Al ser un español de segunda lengua, se presentan ciertas variaciones en torno a la estructura gramatical,
y a los fonemas presentados a lo largo de su narrativa, por lo que esta es Le quedan 10 segundos. perfecto, es la característica fundamental de su obra presente a lo largo de toda su trayectoria. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora, pasando a la contraposición, eh, es el turno de David Kulkikondor. David, tienes 2 minutos y medio para plantear la contrapostura. Bueno, realmente tengo muy poco que hablar en esta parte. Realmente Diego ha presentado quién es Oscar Colchado, nacido en Ancash y después se muda a Chimbote. Estudió en la Escuela Normal Superior de Indoamericana y se tiene como novedad, supuestamente, su forma narrativa de su narrativa. Pero realmente es algo que ya se ha visto, no muestra una gran diferencia a como como narrativas clásicas en Europa, o quizás también podríamos tomar el lenguaje que se usa, que ya se había visto con anterioridad una fusión entre palabras en quechua o palabras en español, o su forma un poco coloquial, por así decirlo, las palabras que la gente en la sierra a veces crea como parte de un mestizaje entre el español y el quechua o cualquier otra lengua originaria. También quisiera que tengamos en cuenta que esa visión indigenista no es como la de las primeras olas, que ha sido un indigenismo muy paternalista, disculpe. Pero podemos ver que no se aparta mucho de la visión de integrar al indígena en la sociedad en la sociedad actual. Y esto es parte de un cliché, por así decirlo, de querer enaltecer la imagen del indio a comparación del blanco. Muchas gracias. Bien, gracias. Y así finalizamos la primera ronda. Y para la segunda ronda, como se había indicado, ahora será el segundo grupo quien está en contra de la propuesta del debate, quien exponga su tesis. Y para esto vuelvo a dar pase a David para que en 2 minutos y medio igual vuelva a exponer su tesis para pasar después a la contraargumentación. Muchas gracias. Y bueno, eh, quisiera tener en cuenta la, la dura realidad que se vivía en esos tiempos contra la discriminación contra el indígena. Pero no creo que por así decirlo, en Cordillera Negra, no creo que mostrar la violencia sea realmente una forma de reivindicar el indígena, puesto que si ya se vivió violencia, no es la mejor solución mostrar una forma despectiva al blanco, al mestizo, como Uchu Pedro mostraba en el cuento ya mencionado. Y sí, sí, podríamos decir que es una forma interesante de mostrarlo, pero no creo que sea realmente necesario tocar el tema de la violencia. Sí, se ha vivido, pero no hay otras formas de querer reivindicar al indígena. Ese es mi punto. Si no hay nuevas formas que podamos mostrar el mismo mensaje, pero de una visión de que ambos podemos convivir en el mismo espacio, porque al final somos peruanos y el Perú es un país con una cosmovisión y un país muy multicultural. Así que realmente quiero proponerles esta tesis de si realmente es necesario recurrir a la violencia o decir que
la violencia ha sido el mayor causal de esta separación. Gracias, David, por tu planteamiento. Y ahora pasemos con Diego para que nos exponga la contraargumentación. Y para esto, al igual que David, dispone de 2 minutos y medio. Adelante, Diego. Le doy paso a mi compañero Iván, que es el que va a presentar la segunda ronda. Bueno, si bien es cierto, como bien ha mencionado David, la temática de lo andino ya ha sido tocada anteriormente por diversos autores. Para ser más específicos, a aquellos que pertenecen a la corriente del indigenismo del Perú. Pero lo que se podría decir que lo diferencia es el que Óscar Colchado retrata el presente y rescata la esencia de lo andino. También nos muestra su cosmovisión mediante el uso del español, que ya es quechualizado, ¿no? Un recurso propio de José María Arguedas. Y bueno, también podemos mencionar que Óscar Colchado escribía ya literatura infantil y juvenil desde antes que apareciera el plan lector y antes de que aparecieran también otros tipos de estrategias que fomenten la lectura dentro del marco educativo nacional. También es preciso señalar que una vez que apareció el plan lector, muchos de sus cuentos ya han sido escogidos para que formen parte de él y también algunos de estos han sido adaptados a otros sectores como el del teatro y el de la televisión. Un ejemplo claro de lo que he mencionado es su saga Cholito, en la que este personaje recorre distintos lugares del país y nos muestra las problemáticas que suceden, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, también Cholito, cabe mencionar que es un semidios, producto de un guamaní y una pueblerina. Ahí nos muestra o bueno, trata de rescatar las raíces andinas. Siguiente, por favor. Óscar Colchado, mediante el estilo que ya he mencionado, promueve el conocimiento de nuestras raíces y asimismo también impulsa su propagación, es decir, transmite nuestro valor ancestral. Y también, ya que en muchos de sus cuentos usa continuamente las descripciones y también hace uso de lo real maravilloso, fomenta un hábito lector en los jóvenes. ¿Por qué? Porque eh, el uso de esta descripción y lo de real maravilloso hace que nuestra imaginación pueda salir a brote libremente. Es por eso que actualmente Óscar Colchado es considerado uno de los máximos representantes de la literatura andina del Perú y también es considerado el heredero de Arguedas, porque puede plasmar eh, la forma de los Andes de nuestra nación, el sentir de su gente y su pensamiento, y nos hace revalorar nuestra cultura ancestral. Gracias. Sí, disculpe por el error, pero muchas gracias a todos los expositores. Sin duda, el estilo narrativo de los textos de Óscar Colchado es y seguirá siendo discutido. Sin embargo, considero que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es disfrutar de las obras de quien sin duda es un gran representante peruano. Y con esto finaliza el debate. Una vez más quiero agradecer a todos y muchas gracias. Tengan una bonita tarde.